El Club del Crimen de los Jueves, capítulo 23. Joyce. Les aseguro que esta mañana, mientras estaba tomando mi muesli, no me esperaba el día que había tenido. Primero lo de la monja y ahora esto. Si creen que el desayuno de muesli todos los días, se equivocan. Pero esta mañana sí lo he tomado para desayunar y, tal como ha ido el día, me alegro de haber contado con toda esa energía extra. Son más de las 10 de la noche y acabo de llegar a casa. Al menos he podido dar una cabezada en el tren en el camino de vuelta. Esta mañana he ido a que Anthony me cortara el pelo. Ya casi habíamos acabado y estábamos charlando tranquilamente cuando... ¿Quién crees que llegó? Sí, Elizabeth, con una bolsa grande de tela y un termo. Dos cosas que no le pegan para nada. Me ha dicho que ha pedido un taxi y que me preparara para pasar el día fuera. Como desde que vivo en Cooper Chase he aprendido a ser espontánea, ni me he inmutado. Le he preguntado a dónde íbamos para hacerme una idea del tiempo que haría y esas cosas y me ha dicho que a Londres. Me ha sorprendido su respuesta, pero he entendido que quisiera llevar termo. Ya sabemos cómo puede ponerse Londres, de modo que he vuelto a la casa a buscar un buen abrigo y suerte que lo he hecho. Siempre que necesitamos un taxi, seguimos llamando a los de Robert Street, aunque una vez llevaron a la nieta de Ron a la estación equivocada. También es verdad que desde entonces han mejorado. Hamed, el taxista que es somalí, a mí Somalia es un nombre de país que me encanta. Lo sorprendente es que Elizabeth había estado allí hace años y los dos han pasado el viaje charlando bastante. Hamed tiene 6 hijos y el mayor es médico de familia en Childs Court. ¿Qué les parece? Una vez fui a un mercadillo en Childs Court, de modo que a lo menos he podido meter un poco de cuchara en la conversación. Elizabeth esperaba que yo le preguntara a dónde íbamos, pero me he contenido. Le encanta ser el centro de atención. No me entiendan mal, me parece bien que lo sea, pero también me gusta hacerme notar un poco de vez en cuando. Creo que me voy contagiando con su forma de ser, de las cosas positivas. Nunca me he considerado una persona pusilánime, pero cuanto más tiempo paso con Elizabeth, más pienso que quizás lo he sido. Tal vez si hubiera tenido su carácter, yo también habría viajado a Somalia, por poner un ejemplo. Hemos tomado el tren de las 9:51 en Roberts Bridge, el que para en todas las estaciones antes de llegar a Tunbridge Wells. Elizabeth ya no podía aguantar más y me lo ha dicho. Íbamos de camino a ver a Joanna. A Joanna, mi hija. Como se pueden imaginar, todas las preguntas se me han agolpado en mi cabeza. Elizabeth volvía a tenerme donde quería. ¿Para qué vamos a ir a ver a Joanna? Elizabeth me ha explicado, de esa manera que tiene ella de hacer que todo parezca razonable, que todos sabíamos que, tanto como la policía, acerca de muchos aspectos del caso, lo que estaba muy bien para todos. Sin embargo, ha dicho que también sería bueno saber un poco más que la policía en ciertas áreas, para tener algo que ofrecerles. Según Elizabeth, debíamos estar preparados para este tipo de intercambio, porque quizás Donna fuera demasiado prudente y no quisiera contarnos todo. Al fin y al cabo, ¿quiénes éramos nosotros? La gran laguna, desde el punto de vista de Elizabeth, eran los registros contables de la empresa de Ian Beetham. ¿Podrían haber allí una conexión entre Beetham y Tony Curran? ¿Una razón para su disputa? ¿Un motivo para el asesinato? Era importante descubrirlo. Con ese propósito, como era de esperar, Elizabeth había conseguido cuentas detalladas de la empresa de Ian Beetham. No sé por qué causas oficiales o, más probablemente, extraoficiales. En cualquier caso, los documentos estaban dentro de una gruesa carpeta azul. De allí la necesidad de la bolsa grande de tela que Elizabeth había depositado en el asiento libre de a su lado. Todavía no lo he mencionado, pero estábamos viajando en primera clase. He pasado todo el trayecto deseando que viniera el revisor a pedirnos los billetes, pero no ha venido. Elizabeth había estado estudiando todo el papeleo contable, pero no había entendido nada. Necesitaba que alguien le echara un vistazo y le indicara si había algo fuera de lo común
o alguna cosa que pudiéramos investigar cuando estuviéramos un tiempo libre. Estaba segura de que tenía que haber pistas ocultas en la contabilidad, pero ¿dónde? Yo le, yo le he preguntado si no le podía encargar el trabajo al mismo amigo que le había conseguido los registros, y ella me había respondido que por desgracia esa persona le debía solo un favor y no dos. También me ha dicho que le sorprendía de buenas a primeras hablara en masculino de su amigo, teniendo en cuenta mis tendencias políticas, y le he dado la razón. No ha sido correcto de mi parte dar por descontado el género masculino, pero le he dicho que aún así suponía que la persona en cuestión era un hombre y ella lo había confirmado. Poco antes o después de Orpington, no he podido contenerme más y le he preguntado por qué había pensado en Joanna. Por lo visto, Elizabeth tenía sus razones. Necesitábamos una persona familiarizada con la contabilidad moderna y capaz de determinar el valor de una empresa, dos requisitos que al parecer Joanna cumplía. ¿Tenía Bithan algún problema? ¿Tenía deudas? ¿Preparaba nuevos proyectos inmobiliarios? ¿Disponía de fondos para hacerlo? Necesitábamos a alguien en que pudiéramos confiar ciegamente. Y en este caso, Elizabeth hacía bien en recurrir a mi hija. Se pueden decir muchas cosas de Joanna, pero que no sepa guardar un secreto. Por último, necesitábamos a una persona con la que pudiéramos comunicarnos fácilmente y nos debiera un favor. Y le pregunté a Elizabeth qué favor nos debía Joanna. Y respondió con ese sentido que no podía servir que el universal sentimiento de culpa que todo hijo tiene que no visita con frecuencia a su madre. Y ahí también había dado el clavo con Joanna. En pocas palabras me había explicado que necesitábamos una persona experta, leal y cercana. En todo caso, me había puesto en contacto con Joanna por el correo electrónico y le había dicho que no aceptaría un no por respuesta. También le había dicho que no me dijera nada para que todo fuera una sorpresa y allí estábamos. Todo esto parece convincente cuando le escribo y, de hecho, Elizabeth tiene una gran habilidad para presentar sus ideas de manera verosímil, pero no lo he creído ni por un momento. Estoy segura de que podría haber encontrado mejor candidatos para el trabajo. Si les soy sincero o sincera, creo que Elizabeth tenía ganas de conocer a Joanna. A mí me ha parecido estupendo porque ha sido una oportunidad de visitar a Joanna y presumir de mi hija delante de Elizabeth sin pasar por el apuro de preparar yo misma el encuentro. Haga lo que haga, cada vez que intento preparar algo, acabo metiendo la pata y Joanna se enfada conmigo. Además, esta vez no tendría que hablar con Joanna de su trabajo, ni de su novio, ni de su nueva casa en Putney. Todavía no he ido, pero me ha mandado fotos y ya hemos empezado a hablar de la Navidad, si no de un asesinato. A ver si se atrevería a actuar con su madre como una adolescente malcriada cuando no había de por medio una persona asesinada. Buena suerte con eso, cariño. Hemos llegado a Charing Cross con 14 minutos de retrasos debido a la lentitud del servicio, algo que Elizabeth se ha dedicado a criticar extensamente. Por suerte no he tenido la necesidad de ir al lavabo en el tren. La vez anterior que estuve en Londres fue para ver a Jersey Boys con las chicas. Solíamos ir 3 o 4 veces al año. Las 4 amigas íbamos a la primera función de la tarde y estábamos de vuelta en el tren antes de la hora punta. No sé si habrán visto que en Marks y Spencer venden latas de gin tonic. Comprábamos una para cada una y nos la bebíamos en el tren de regreso, riéndonos como unas tontas. Ya no existe la pandilla. 2 cánceres y un infarto. No podíamos saber que el viaje para ver a Jersey Boys sería el último. Cuando hacemos algo por primera vez, lo sabemos, pero casi nunca somos conscientes de que ha llegado la última vez. En cualquier caso, me habría gustado conservar el programa de aquella función. Al llegar a la estación, nos hemos montado en un taxi negro tradicional. ¿Y es que hay de otros? Y nos hemos puesto rumbo a Mayfair. Al llegar a Curzon Street, Elizabeth me ha enseñado un edificio donde había trabajado. Me ha dicho que lo cerraron en los años 80 por cuestiones de eficiencia. ¿Eficiencia? ¡Ah!
Yo ya había visitado antes la oficina de Joanna, cuando hacía poco que se había mudado, pero desde entonces han hecho reformas. Ahora hay una mesa de ping-pong y un bar del que todos se pueden servir. También hay un ascensor donde basta con decir en voz alta el número de la planta, sin necesidad de pulsar ningún botón. No es mi estilo, pero no niego que ha quedado muy elegante. Ya sé que a veces la critico, pero Joanna ha estado estupenda. Hasta me ha dado un abrazo de verdad porque ha visto que venía acompañada. Elizabeth ha dicho que tenía que ir al lavabo. Yo ya había ido en la estación. No piensen que soy sobrehumana. Y cuando se ha alejado lo suficiente, Joanna me ha mirado entusiasmada. ¿Mamá, un asesinato? Eso ha dicho algo similar. Volví a ser la niña que yo recordaba, la de hacía muchos años. Lo mataron de un golpe en la cabeza, Joanny. ¿Te imaginas? Esas han sido mis palabras exactas y creo que el hecho de que mi hija no torciera inmediatamente el gesto para exigirme que dejara de llamarla Joanny habla por sí solo. Como una acotación al margen, diré que la he visto un poco delgada y eso me ha hecho pensar que quizás el nuevo novio no le convenga. He estado a punto de comentar algo al respecto, aprovechando su buena disposición, pero pero luego he pensado que mejor no tentara la suerte. Hemos pasado a una sala de reuniones y he observado que la mesa estaba hecha con el ala de un avión. Sabía que era mejor no hacer ningún comentario de delante de Joanna, pero he quedado bastante impresionada. Me he sentado sin decir nada, como si las mesas hechas con alas de aeroplano fueran lo más normal del mundo. Elizabeth había enviado todos los documentos por correo electrónico y Joanna se los había pasado a Cornelius, que es un empleado suyo. Es estadounidense, por cierto. Por eso tiene un nombre tan raro. Cornelius le ha preguntado a Elizabeth de dónde había sacado todos esos papeles y ella le había dicho que del registro de empresas. Entonces él le ha respondido que en el registro de empresas no se consiguen ese tipo de documentos y Elizabeth ha contestado que cómo podía saberlo ella, que no era más que una pobre anciana de 76 años. Pero me estoy extendiendo demasiado. El caso es que las empresas de Bithan están en perfecto estado y al parecer Ian Bithan sabía lo que hacía. Aún así, Cornelius había encontrado un par de cosas interesantes que le transmitiremos a la policía cuando venga a visitarnos. Ya está en la carpeta azul de Elizabeth. Joanna ha estado divertida, chispeante, encantadora y todas las cosas que me preocupaba que hubiera dejado de ser, pero vuelve a ser la de siempre. Quizás es que has cambiado solamente conmigo. Antes había estado hablando de Joanna con Elizabeth. Le había comentado que no me sentía tan unida a ella como otras madres parecen estarlo con sus hijas. Elizabeth tiene una manera de actuar que inspira a contarle la verdad. Por eso sabía que yo estaba un poco triste y no lo había pensado hasta ahora, pero me pregunto si no habrá organizado toda esta excursión para mí, para levantarme el ánimo. En realidad, muchísima gente podría habernos dicho lo mismo que nos ha dicho Cornelius. ¿Habrá sido eso? Quizás sí, no lo sé. Cuando ya nos íbamos, Joanna ha dicho que quizás venga este fin de semana para hablar detenidamente de todo esto. Yo le he respondido con mucho gusto y que podríamos ir a Fairhaven, y ella ha dicho encantada, y le he preguntado si vendría con su nuevo novio y me ha dicho que no, con una risita. Me alegro. Podría haber tomado otro taxi para volver a la estación, pero Elizabeth quería dar un paseo, de modo que eso es lo que hemos hecho. No sé si conocen Mayfair. No hay tiendas donde comprar nada, pero es un sitio agradable. Hemos parado un momento para tomar café en la cafetería Costa, que es un edificio precioso. Antes de ese mismo local, según Elizabeth, había un pub tradicional que ella y muchos de sus colegas solían frecuentar. Nos hemos quedado allí por un rato, hablando de lo que hemos averiguado. Si todo ha de ser como el día de hoy, la investigación de este asesinato será tremendamente divertido. La jornada ha sido larga. Dejaré que ustedes mismos decidan si nos ha acercado un poco más a la resolución del caso de Tom Curran o no. Creo que hoy Joanna ha podido ver una faceta mía que no conocía, o tal vez
He sido yo la que ha visto una faceta diferente de mí misma a través de sus ojos. En cualquier caso, ha sido muy agradable. La próxima vez les hablaré más de Cornelius, que nos ha gustado a las dos. La calle ya está casi a oscuras. En esta vida tienes que aprender a valorar los días buenos, guardártelos en el bolsillo y llevarlos contigo a todas partes. Por eso voy a guardarme este día en el bolsillo antes de irme a la cama. Solamente añadiré para terminar que en Charing Cross he entrado a Mark y Spencer de la estación y he comprado un par de latas de gin tonic para beber con Elizabeth en el tren de regreso.